siempre todos aquí, nunca salimos de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar. Muy buenas tardes, pues estamos siempre todos aquí, nunca salimos de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar, pero esta vez vamos a hacer un podcast. Este es nuestro primer podcast de nuestra canica azul. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Está aquí con nosotros Víctor Rodríguez, Netza Ábalos, también conocido como Netza el Bueno, porque tenemos otro amigo que también se llama Netza. Me gusta más el tanque que flota, si me lo permites. El tanque que flota es precioso. Porque algo que me atrae de que nos hayas invitado aquí es que esto es juguetón. Creo que los medios ya desde hace un tiempo para acá ya no son tan serios. No le quita Bendito lo importante sea Dios. y creo que estamos dando vueltas aquí como la canica azul de la que referimos el programa. Y nuestro querido Arístides en los controles, que ha resultado una verdadera sorpresa para nosotros. De hecho tenemos una propuesta, porque queremos que te vayas con nosotros a la cantina, Arístides, y te encargues de la rocola. Y nuestro querido Víctor Escobedo, que no hace nada aquí, pero le encanta el programa y aquí está sentado junto a nosotros viéndonos. Y un servidor, Yello, aunque usted no lo crea, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo tampoco me la creo todavía. O sea, ¿cómo terminé aquí? No puede ser. Solo hay que contemplar lo que sucede. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues es que en realidad te divierte. Muchísimo, sí, y todos nos divertimos muchísimo. Y para eso estamos todos reunidos aquí, siempre saliendo con lo mismo. Y el título de este podcast, para que nos acompañe, es... Los juegos que jugábamos. Nunca dijimos eso. ¿De dónde sacaste ese título? Está bien, no sé, ponle... Otra vez. ¿Cuál es el título de este podcast, Víctor? Nuestra canica azul. No, ese es... todo Ese nos es el sale nombre mal. del... Es que pensé que quieres que expliquemos por qué. No, el podcast se llama Nuestra Canica. Canica Usted disculpe, querido auditorio. El podcast se llama Nuestra Canica Azul, pero el título de este programa, vamos a hablar, sobre lo que vamos a hablar hoy es... Pues creo que lo dijo Nessa. Los juegos que jugábamos. Pero yo creo que es importante lo que dijo Víctor, de primero hay que explicar por qué somos la Es que canica una azul. cosa llevó a la otra. Sí, ¿verdad? una cosa llevó a la otra. ¿Por qué? Nuestra Canica Danos Azul. un intro, Víctor. Rapidísimo, pues tú nos invitaste a hacer un podcast y teníamos dudas de cómo y por qué y si se necesita hacerlo, pero decidimos que sí. Si al mundo le hace falta un podcast Decidimos más, que ¿no? sí, hay que salvar al mundo, es con podcasts como estos. Sí. Y obviamente si llegamos al punto de decir, bueno, ¿qué onda? O sea, tiene que llevar un nombre. Yo sé que tú eres muy reacio luego a seguir las formalidades. A Yello me refiero. Y pues dijimos, Ness y yo, así como dijimos, pues sí, que lleve un nombre. Y casualmente creo que en esos días algo platicamos en nuestro chat o algo así sobre el programa La Canica Azul. Que, No. Permíteme la acotación. a ver, Tú posteaste en tu Facebook ok. una imagen del satélite que está en los cielos, y no es que se haya muerto, sino que está surcando los cielos, en donde se ve la Tierra desde lejos, a lo lejos. Y yo te recordé un programa de nuestra infancia que se llamaba La Canica Azul. A ver, Y ahí una coincidimos. acotación. Otra acotación es acotación. En realidad posté una serie de imágenes sobre diversas galaxias que está tomando una sonda X, ¿no? Y a mí yo explicaba ahí en el post que por la manera gráfica me parecían como aquellas canicas que jugábamos de niños. Y recordé pues que sobre todo unas azules, y ahí fue que tú Los meteoritos, mencionaste. los asteroides, todos así les llamábamos, ¿no? Meteoritos, asteroides, A las a canicas. las diferentes Sí, tipos de canicas. las de florecitas, los Ujú. ponches, las rayaditas, que esas son las que me recordaban mucho esa imagen. Entonces fue ahí donde tú, o a propósito de esta alusión, mencionaste el programa de La Canica Azul, que creo que sí aludía a la Tierra, ¿no? Desde el Que era un gran espacio. título. Y un gran Y que título era y un una gran programa para- canción. Era un programa para niños. Que era un programa que norteamericano, pero que aquí en Ajá. México se hacía una, pues creo que una versión
en español, en mexicano, pues. Pero yo me acuerdo mucho de la canción y que no la hemos podido encontrar, la canción en español. Bueno, así que toda esta Ok. historia para explicarles que decidimos hacer un podcast que se llama Nuestra Canica Azul y que vamos a continuar de aquí hasta que nos muéramos todos. Y el tema con el que hemos decidido empezar es justamente algo relacionado a lo que comenta Víctor. Y pues porque sí, porque el podcast es nuestro, dijimos, Porque se nos ocurrió y nos dio la gana. pues sí, vamos a hablar de lo que se nos dé la gana y decidimos hablar de nuestros juegos de la infancia. ¿Es Así correcto? Así es. Así, Hablando de canicas. empezando por las canicas. Que por cierto, ahorita que diste una lista de canicas, yo quiero decir cómo se les decía en la Ciudad de México. Sí. No me acuerdo de todas, pero eran cascarrabias, la cascareada, el balín, la bombocha, la agüita. La bombocha era la más grande y la más Ajá. pesada, la que te estaba prohibido que usaras porque si la tirabas rompías las canicas de todos. La cálcama aquí era Ah, no, allá era bombocha. grandota. Y tu canica favorita le decías el tirito. El tirito. Aquí Ah, también. ahí Sí, el también. tirito. Y cuando la canica caía en el hoyito, ¿cómo le decían? Ahogado. ¿Ahogado? ¿Cuál era la expresión que naturalmente, espontáneamente salía de todos los Pero a ver, jugadores? cuando era ahogado, cuando echabas la de otro. Cuando provocabas que la de otro cayera ahí. O cuando Ah, la sí, tuya. cierto. Pero cuando tú le atinabas al No, no. hoyito, Pero tú también, es decir, al menos había un juego en donde tú no tenías necesidad de caer ujú. y si caías te ahogabas. Ah, claro, ese era un... Es cuando traías la mano o algo así, ¿no? No, Que ya habías dices, ¿las caído, traes? yo la traigo, Sí, pero entonces, si caigo otra vez me Me ahogo. me ahogo. Sí. sí. Por eso, la primera vez que acertabas en el hoyo, como le decían. Sí, la primera vez que acertabas no era ahogado porque ahogado era el castigo. No recuerdo. Bueno, en México se le decía English. No sé por qué, pero entrabas y English. Vas, güey. English. Y ahí empezabas, eso te daba, era como una patente de corso, ¿no? Si lo Sí. pensamos bien, sí, podías, Te daba tenías permiso permiso para matar, Para porque en matar. cuanto Claro, eras caías al eras el English, matón. ya tú traías para tirarle y al que le pegabas estaba fuera del juego, es decir, lo anulabas, es decir, lo matabas, era un permiso para matar. Fíjate cómo, Sí. cómo nos... Y no solo eso, Educan, había ¿no? un juego en donde se ponía una raya y tú a ese que matabas, aparte lo mandabas al diablo, ¿cómo al se infierno. llamaba? A la... Sí, al limbo, a un hoyo negro. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era mandarlo literalmente al infierno, pues. Y Sí, eso quería decir que descalificarlo. perdía todo, no solamente que... Los tenis, pues la prácticamente... Los- dignidad. Lo sacabas de la jugada. Así. Lo sacabas de la jugada. ¿Y qué era lo que más, ya digo, ya parece que nos zambullimos en el tema de inmediato, qué era lo que más le gustaba jugar ¿En general o en las canicas? en general? Ah, muy bien. Ah, traes una lista. Sí, Ok. hice una lista yo de lo que me acordaba. Para que leas tu lista, ¿qué te parece si pides una canción para que Aristides te ponga música de fondo? ¿Por qué no lees así toda ¿Con la qué lista música y vas ya a leer luego tu vamos lista? platicando? Es Here Come the Sun de los Beatles. ¿Y esa lista son puros juegos que jugabas? Sí, son más que juegos, o sea, más bien sí son, no eran juegos establecidos, sino eran cosas a las que yo jugaba. Ujú. Y bueno, yo jugaba a imitar las Olimpiadas, jugaba a béisbol con un calcetín y un palo de escoba. Algo que me gustaba mucho era, de pronto alguno de nosotros empezaba a correr y todos corríamos y ya sabíamos que cuando todos corríamos nos trepábamos a nuestro árbol. Una vez destruimos una casa completa. De juego. De juego. Alguna vez quizá haya Por pura oportunidad diversión. de platicarlo porque creo que incluso hay un cuento inglés en lo que sucede. ¿Pero una Graham casa de Greene. veras? De Ajá. Graham Greene hay un cuento que trata ¿Pero una eso. casa de veras? Una casa de veras donde era un depósito de materiales. ¿No es el cuento de los 3 cerditos que destruyen una casa No. lobo feroz? Y... Esa no era. Es algo más siniestro y fascinante. O como la película de Johnny Depp que destruye una casa en Las Vegas a base
drogas, alcohol y paranoia y fiestas. No, tampoco ¿No? es eso. Algo más inocente. Ok. Bueno, continúo. Pescar renacuajos aquí en la colonia Guadalupe. Pero tú ya estás hablando cuando estabas en Morelia. No, Todo esto es todo en el esto. DF todavía. No, todo En es la aquí y antigua allá. DF. Ah, ok. Aquí y allá. Perdón, es que había que hacer una acotación porque recuerden que es el primer podcast. Este podcast lo estamos haciendo desde un lugar en el mundo que se llama México, en un estado en México que se llama Michoacán, una ciudad en Michoacán que se llama Morelia. Y estamos hablando de los 70, más o menos. Sí, de la década de los 70. En mi caso, que soy mayores de ustedes, de la mitad de los 70s en adelante. Ajá. Ustedes casi el final. Bueno, también jugaba a pescar renacuajos, a jalar un carrito de plástico con una cuerda y llevarlo kilómetros y kilómetros por las calles primero en la Ciudad de México y luego aquí en Morelia. Jugaba a representar las películas, me acuerdo mucho de Superman. Jugaba mucho al Planeta de los Simios. Jugaba aquí. Otra acotación, estamos en Morelia, pero estamos en una población de Morelia que se llama Santa María de los Altos. Y desde estos altos salíamos con una tabla que tenía ruedas de balines y a manera de volante una cuerda. Y bajábamos, pero como si fuéramos asteroides, como si fuéramos cometas, bajábamos La madre. hasta donde está plano, hasta Sin Avenida sentido Camelinas, del riesgo, ¿verdad? sin sentido del riesgo. Pensé que ibas a decir chiquimitío del riesgo. Ah, pues sí. Me acuerdo que también había un padrino que tenía un salón de fiestas y terminando las fiestas al otro día poníamos rampas dentro del salón y dentro del salón poníamos rampas y brincábamos en bicicleta y el que brincaba le aventábamos todas las obras de la fiesta. Pastel, mole. Y también algo que jugaba mucho y que me encantaba era meterme a nadar en donde fuera. En una fuente, en un río, en un charco. Esas eran algunas de las cosas que jugaba. Más allá de los juegos establecidos, que si quieren ahorita hablamos de ellos. Cada charco era el mar para ti. Así es. El mar de los jodidos. ¿Y tú, mi Vic? ¿No jugabas juegos normales, neta? Sí, también, pero ahorita que venía en camino y que habíamos pensado un poco en estos juegos, me quise acordar de esas cosas a las que jugaba, que no eran juegos, sino simplemente era jugar a eso. ¿No? Pues yo también venía haciendo remembranza. Pero tienes que pedir tu rola. Fíjate que esto hubiera estado bien para mí. Esa me encantaba por la serie, mi primera serie que vi y seguí hasta morir, que era Los Años Maravillosos. Sí. Pero no, ¿y cuál era? Una de los Doors, así, que yo no era nada Lo que escuchaba de grueso chiquito. en ese entonces, pero bueno. Ámame 2 veces, por ejemplo. Entonces yo les decía que venía haciendo remembranza y como que son diversas etapas y diversos tipos de juegos. Entonces yo sí me acuerdo, lo más importante casi de acordarme de los juegos que jugaba era uno que eran en la calle y que eso era muy 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 hermoso, y a diferencia de ahora pues que no, los niñas de ahora ya no tienen tanto esa posibilidad. Entonces en la calle pues jugábamos. Yo llegué a jugar desde estos juegos típicos ñoños, si ustedes quieren, de ¿cómo se llama? De las estatuas de Barbies. marfil. No, todavía no, ya los Reyes me trajeron la primera Barbie, pero en ese entonces no eran juegos ahí con niñas que eran pues típico de policías y ladrones, chollitas, el stop. ¿Chollitas? ¿Qué chollitas? El chollitas para aquí en Morelia era en la calle, hacíamos con gis unas celdas y cada jugador se ponía allí. Entonces enfrente alguien de espaldas por abajo tiraba una pelota. Ajá. Y al que le tocara
tenía que agarrarla, los demás corrían y había bases. Salves el que pueda. Bueno, no sé en otros lados cómo le llamaban, y entonces de lo que se trataba. No, que digo, cuando tenía salían corriendo Sí, era exactamente, sálvese el porque que lo que se pueda. trataba era de darle a alguien, ¿no? Y si le dabas, pues Como los quemados de los gringos. o algo ándale, así. creo que en otros lados le llaman los quemados. En fin, pues era divertido, ¿no? ¿No pediste Este, tu rola? Sí, Este. sí, no, una de los dos. le di. Ya. Entonces, bueno, esa etapa así de esos juegos con niñas, digamos, o sea, compartidos. Pero ahorita que preguntaste de cuál es el juego, yo para mí quizá el juego que más recuerdo y que mejor me gustaba y que lo jugué tanto en mi etapa de niño como casi adolescencia, eran las carreteritas. La calle era una cosa ahí en una colonia en Qué el momentos, centro. qué Y otra pasión. allá en la colonia Boca Negra, en donde hacíamos unas carreteritas así totalmente que bueno, ni Checo Pérez hubiera podido hacer nada, ¿no? Y era una Ni el ingeniero, ni el secretario de obras de aquí, Nada, del no. ayuntamiento. No, sí eran, y era estar horas, todo un día a veces estar jugando ahí, empujando los carritos que al principio eran de plástico, luego ya eran de estos fierro, De fierro, de metal marca Hot Wheels, Ajá. de ese tipo, entonces, y aparte los pintábamos. Los en tuneaban, fin. No, cada quien tenía dos o los tres. chuleaban. Era una cosa, y además jugaban jóvenes de mucho grandes, pues, Ujú. con nosotros, porque era así una. Sí, llegábamos, Una jugaban cosa- los niños desde los 3 años hasta los jóvenes No, de no 16, tanto 3, 17. creo, pero Ahí. sí era como de, digamos, 7 años en Ujú. adelante, ¿no? Entonces ese es el que más recuerdo de mis etapas de infancia y preadolescencia en dos lugares distintos. Y luego ya coincido mucho con los de Nesa. Si era época de Olimpiadas, pues le atorábamos a todo. Vamos a jugar boli ahí como se nos ocurría. Poníamos una cuerda y con el balón de fútbol jugábamos. Hacíamos carreras, ¿no? Ahí alrededor de la manzana y cosas así. Cuando había mundiales, pues obviamente nos pasamos todo el día jugando en la calle, puertitas. Lo de las, ¿cómo se llaman? Avalanchas. Bueno, la avalancha es el nombre comercial, pero nosotros también las fabricábamos. Es carro deslizador marca Avalancha. Avalancha, que yo nunca tuve una. Bueno, ¿Y la competencia cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Apache. Apache. Y las bicicletas era la Vagabundo. y la Gran rodeo. Chaparral. Y la Gran Chaparral Y aquí. la Bueno, también rodeo. estaba la BMX, motocross. No, ya después, esas creo que ya fueron mucho después. En los 80, más mediados de los 80. Y debo decir algo, porque si no exploto de una vez. Mi juego favorito que siempre le pedí a los Reyes y nunca lo tuve fue el chutagol. Sí. Nunca lo tuve porque era pues, muy caro y no alcanzaba a los Que Reyes era para una eso. especie como de estos juegos, esas mesas de aire que hay en los lugares donde hay juegos y Ajá. maquinitas, que tú colocas una especie de plato, Disco, un sí. disco, un plato y agarras, y no sé cómo se llama eso, pero sale aire por la mesa Las que está palancas. agujereada y hay un plato con el que se desliza en la mesa. Ese era el chutagol. No, era el de pues una cancha de fútbol con monitos, le apretabas la La cabeza. y movían los piecitos y más o menos como el futbolito, pues. Pero era más Rupestre. no, al contrario, era como Más sofisticado más porque- sofisticado. Porque Pues lo vendían en las con sumías la cabecita y eso accionaba la patita del jugador. Entonces, Y en el anuncio sonaba o se veía muy bien porque así como si la apretabas y todo, y ya en realidad era una cosa muy aburrida. Sí. Pero lo que me acuerdo es que como ahí Expectativa en la colonia contra realidad. no, mis amigos tampoco tenían Qué eso. buena rola. Esa Es se muy llama buena. Amarra un listón amarillo Amarillo. al Al viejo, roble. roble. Sí. Qué buena rola. De Sí, todas sí, esas épocas. Y que decía entonces nosotros inventamos nuestro chutagol, pues así a nuestra manera. Me acuerdo en el Mundial del 78, si no mal recuerdo, la Pepsi o la Coca-Cola de promoción en ese entonces, en las fichas venía las elecciones. sí. Y la idea era en una hoja que ellos ya al final te daban o te vendían,
Era una cancha de fútbol y entonces era jugar, ¿no? Apretando con un botón, una especie de botoncito que era el balón. Y entonces tú acomodabas a tus jugadores. Sí, claro, sí. Ahora lo que Apachurrabas la... Me dieron y ganas de entonces llorar. era como el futbolito, pero y una mezcla entre el chutagol y Claro, el futbolito. sí. Pero nosotros pues, lo llevábamos a unos extremos casi reales porque esa hoja de papel nosotros la fijábamos sobre madera, le poníamos una valla, como si en fin, y le poníamos ¿Tribunas? no tanto, pero las porterías las hacíamos como si fueran con su red, o sea, era una cosa, y hacíamos torneos, ¿no? Detalles. Que nos durábamos todo el día en vacaciones de verano. Esas corcholatas que tenían impresas las fotos de los jugadores. Esa fue después, el siguiente un mundial. plástico que se iba gradualmente tornando amarillo. Qué belleza. Así es. ¿No? Imagínate. Y que lo es quitabas, un tesoro. creo, si le podías quitar. Sí, claro, y cierto. con eso creo que comprabas algo, te daban Canjeabas corcholatas, canjeabas sí. algo así. Sí, había en esa época muchos juguetes contenidos en los pastelitos, en los dulces. Entonces había colecciones de Disney, colecciones de los supersónicos. Incluso llegó a haber de estas figuritas de dibujos animados en plomo. Obviamente pues se dieron cuenta pronto sí. que pues el plomo pues hacía daño y entonces Pues lo ni tan retiraron. pronto porque ya lo habían empaquetado, ¿no? Creo que nos hizo un poco de daño, pero pues aquí estamos. Por eso salió así toda la generación. No, y bueno, ahorita para que tú te toques, pero hay mucha, porque hay otro que yo recuerdo aquí en Morelia, otro tipo de juegos que fueron ya los juegos de video. La primera vez aquí en Plaza Las Américas, pues era ir allá a Plaza, a las maquinitas, ¿no? Y aquellos juegos eran pues, los primeros de, ¿cómo se llamaba? El Pac-Man, la de tenis. Y algún otro El ya ping con... pong, ¿cómo es el pinball? y la mesa que El también Atari. esa. No, el Atari fue después, ¿no? No estoy hablando en mediados de los 70. Creo que Prosozoico aquí de Morelia. Creo que antes de esa época prehistórica en los videojuegos, no me lo van a creer, pero había una especie de carreterita con una banda sin fin. Muy buena idea. Y en esa banda sin fin había figuras como de foamy, como de hule espuma. Y había un carro de carreras prendido a un alambre. Y iba girando en torno a la banda sin fin. Y tú ibas esquivando las figuras de foamy, de hule espuma. Como si fuera un campo traviesa. Entonces, creo que ese fue lo más primitivo que yo vi ¿Cómo se llamaba? no recuerdo, en torno a videojuegos, pero era este carrito de plástico o de metal agarrado a un gancho y sobre la banda sin fin esquivando objetos reales. Es que me están, así como yo los estoy escuchando, me están llegando imágenes como si fueran olas de calor. Bueno, las Y- canicas y eran es, algo es también. muy poderoso porque como que sí me acuerdo de ese juego. Y ay, ¿cómo se llama? Ahorita voy a Pero tratar no lo de recuerdas también. resolverlo más. A mí me gustaría que quizá alguno de estos juegos como las carreteritas pudiéramos describir un poco de qué se trataba tú y yo, ¿no? Porque incluso hay una anécdota muy bonita de tu familia respecto a querer hacer las cosas y al juego de las carreteritas. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco cómo eran las carreteritas? Porque yo creo que mucha gente que nos va a escuchar ni siquiera sabe exactamente de cómo se jugaba, ¿no? Cierto. Justamente estábamos tratando de construir una carreterita con mis primos, estábamos jugando y queríamos pintar esta carreterita que dice Víctor para nuestros carritos y fuimos con mi abuelo a que nos prestara un gis. Él era diseñador gráfico, por tanto tenía un montón de cosas con que pintar una carreterita. Y nos dijo, sí, ¿cómo no? Entonces recuerdo perfectamente el movimiento de mi abuelo que se para de su banco y se va hacia un cajón y empieza como que a buscar algo. Y yo decía, pues ¿qué busca? Si aquí está lleno de quises y crayones, pues ¿qué nos va a dar? Y nos dio un ocote. Y nos dio
unos cerillos. Y nos dijo, con esto tienen. Traduce ocote. Un ocote, pues, ¿cómo se traduce un ocote? Un ocote es un pedazo de pino con brea que se enciende con mucha facilidad. Que se usa para prender el boiler o se usaba para prender actualmente chimeneas, el fuego rápido, ¿no? O la carne asada. Y bueno, total que nos da eso mi abuelo. Y nos dice, con eso tienen. Y nosotros, ¿qué se fumó, no? Y tardamos en agarrarle la onda, nos cierra la puerta. Y pues, ¿qué hacemos? Con eso tienen, algo nos quiso decir. Total que para no hacer el cuento largo, concluimos y le atinamos prender los cerillos, prender el ocote, que se prendía rapidito, soplarle y con la punta carbonizada que quedaba, empezábamos a pintar, que por cierto era una carretera muy bien marcada, ¿no? No con un gis blanco como solíamos hacerlo acá entonces, sino con un gis negro. Total que así pintamos nuestra carreterita, que fue muy divertido pintarlo porque préndele, sóplale, píntale, préndele, sóplale, píntale. Y un rato después salió mi abuelo y nos dice, ya vi, sí le atinaron, sí le dieron. Nos lo quedamos viendo y se acerca y nos dice, hagan lo que puedan con lo que tengan donde estén, siempre. Hasta la fecha yo guardo esa frase como un mensaje, como una lección muy poderosa que me llegó en aquel entonces y que tengo pintada hasta en la cocina de mi casa. Me parece que es una verdad de la vida, hacer lo que puedas con lo que tienes donde estés por toda la eternidad, ¿no? Y quizás sí nos tocó jugar a nosotros porque Exacto. de pronto no teníamos los juguetes que tenían otros niños, que tenían más posibilidades económicas. O no lo teníamos al alcance, o en mi caso mis papás quizás sí me lo podían comprar pero no me lo compraban, no sé por qué razón. Entonces tenía uno que improvisar, y ese improvisar pues te llevaba a desarrollar aún más la imaginación. Y el juego de como había una frase de el consumidor, lo importante es el juego, no el juguete. No el juguete. Y no entonces, me acordaba de ese, era un eslogan era un de eslogan. la Procuraduría Federal del Consumidor como de los 80, ¿no? Más o Sí, menos. era un consuelo para jodidos, o sea, nosotros. Niño, ¿no te trajeron lo que querían los Reyes Magos? Así es, te no nos preocupes. traían, No te preocupes. pero no, Lo pues importante agarra no tu es el- locote, agarra tu ocote y sé ¡Ay, hay feliz. ocote! Bueno, a mí me gustaría explicar aún más. Pero falta después de Yello que esto. diga Sí, sus juegos. pero va a decir lo que es. Le voy a pedir que Va a decir puras payasadas. insistir en que diga cómo se jugaba la carreterita, o cómo se pintaba la carretera y dónde se pintaba y con qué carrito se jugaba y qué Con y mucho qué- gusto. y qué obstáculos se encontraban. Bueno, yo creo que la carreterita no tiene ciencia, pero también creo, ustedes nos dirán aquí en los comentarios, que todavía se sigue jugando. quizá. O sea, la verdad es que no lo he visto no lo últimamente, pero yo creo que los niños sí juegan carreterita. Ahí donde lo importante es el juego, no el juguete, quizás sí. Bueno. En esas colonias. Muy simple, pintas con un gis una carreterita, De unos 12 centímetros. 12 más o centímetros, menos. más o menos 4 de dedos de ancho, y haces un trazado arbitrario, cual si fueras diseñador de pistas de carreras de Fórmula 1, tratando siempre de echarle mucha creatividad y hacer algunas curvas complicadas y túneles y todo lo que se te fuera ocurriendo. Una vez que terminas el trazado con una meta y con un punto de partida, la llenas de castigos. Exacto. Dibujas castigos y vas poniendo, quizá como del tamaño de un celular, trampas con un tache. Ya no me acuerdo si eran solo con un tache y qué más le ponías. Pues agua. es que Cocodrilos. nosotros las dibujamos bien. Dibujabas Era el cocodrilos calabozo, también. un calabozo, entonces así Ajá. una cuadrícula. Era un río, pues ahí semejando que era Ajá. agua. El Algo corralón. muy importante, El corralón. amigos. Ahora Se le pintaba podríamos- sobre el pavimento, generalmente. Claro. Eso Sobre era el muy pavimento. importante. O sea, es que creo que parece obvio,
pero para los niños de hoy y las niñas de hoy no Sí, será tienes tan razón. Ahora normal. habría que pintarle un retén de la maña, un retén de la policía. El tra- De tiripetío. ahí Este, caes de tiripetío. unos baches en Morelia. unos baches. Saludos a Alfonso Martínez. Saludos al presidente municipal. Pues sí, en algunas calles de Morelia se podría jugar una carretita muy, muy peligrosa con tanta bache. Sí, era una imaginación así Y bueno, extralimitada poner cada quien esos- tenía un carrito. Así es. Cada quien tenía, como en las canicas, su tirito, cada quien tenía su carrito favorito. ¿En qué características tenía que tener tu carrito? Pues que corriera rápido, que no se atorara, que no se desviara, que se fuera derechito. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú mueves tu carrito era con 3 turnos, 3 empujoncitos. Tres empujoncitos. Entonces tú, ay, hasta se me antojó jugar, le vas empujando tu carrito 1, 2, 3, tratando de llegar lo más rápido a la meta, Y no caer en los... no caer en las trampas e ir despedazando en el camino a tus amiguitos y adversarios. Sí, creo que... Incluso si descuidadamente te parabas y pisabas el carrito. Ay, perdón, güey. No, Lo no, despedazaba. eso se castigaba aquí de muy fea manera. Si hacías eso. ¿Cómo lo castigaban? Era rudeza No, innecesaria. Era rudeza innecesaria. Sí, No, no es cierto, pero bueno, básicamente así se jugaba la famosa carreterita. Bueno, y la regla era que todos los cochecitos de todos tuvieran las mismas características para no tener unos más ventajas sobre de otros. Porque yo me acuerdo cuando jugábamos... como la Fórmula 1, ¿no? como en la Pues Fórmula no sé, uno. Como yo no, las escuderías yo de la no sé Fórmula mucho de 1. eso, pero luego se habla de que unos hacen trampa con no sé qué. Pues acá más o menos, porque me acuerdo cuando eran de plástico, yo o algunos otros para que tuvieran más Peso. peso, los rellenábamos de plastilina. Y entonces a veces ayudaba mucho, pero a veces también complicaba, ¿no? Entonces había que siempre tener el cochecito ahí al punto. Y ya con los coches de metal, pues ya, eso sí, ya prácticamente tenían todas las mismas características, pero pues resultaba que de repente tenías uno que de verdad parecía el de Meteoro. Y con ese ganabas todo, ¿no? Meteoro. No sé El, si- Lo el que sí Mark recuerdo- 5 de Meteoro. Lo que sí recuerdo son grandes batallas con mi mamá para meterme en la noche porque el juego de la carreterita No, no, duraba. No terminaba. parecían las 24 horas de Dele Le Mans. más. Y la verdad es que ahora que lo están mencionando y que salió el tema, y voy a ser muy responsable con lo que voy a decir, no recuerdo un momento más apasionante en mi vida de jugador, con todo lo que eso implica, con mi afición por el fútbol, con mis partidos del mundial, con los múltiples juegos que jugué, que un juego de carreterita. Hasta la fecha recuerdo un juego en mi casa, en la colonia en la que yo vivía, recuerdo hasta mis amigos que eran los jugadores, la competencia tan apasionada como uno de los grandes momentos de mi vida. Sé hasta el color de los coches. Es un momento de felicidad que traigo en la bolsa. Y uno piensa, si lo pone en perspectiva, en esa máxima de que la vida está, o la felicidad finalmente es una construcción muy frágil de pequeños momentos. Uno de esos pilares o ladrillos de mi felicidad seguramente es ese juego. Hasta recuerdo el color de los coches. Yo tenía uno azul que era, de verdad te lo enseñaba si no das un varo por el coche, pero era el coche más deseado de todo el barrio. Yo diría, para aportar algo, diría que aquí en Morelia en esa época los cochecitos los comprábamos en el mercado Santo Niño o San Juan, nada más, no había otros lugares. No estaba el mercado de Independencia todavía. Sí, pero no vendían esos cochecitos. No sé si... Los de metal los vendían solamente en ese entonces lo que nosotros llamábamos los falluqueros, y había pocos puestos. En ese entonces todavía no se instalaban en el centro, solamente había un puesto, 2 en San Juan y otro en Santo Niño. Entonces allí había que ir, y me acuerdo que cada sábado, cada 15 días traían cosas nuevas, no solo carritos, Fayuca en general de ese entonces, pero ir a comprar, a ver qué había llegado,
qué coche nuevo había llegado, así como para decir, bueno, pues sustituyo el que tengo, ¿cómo no? No sé, no recuerdo ni idea cuánto valían, pero nos alcanzaba. Nos alcanzaba para ir a comprar y tener 3 o 4 carritos para la temporada, porque no todo el año jugábamos. Hay que aclarar que no estamos en el espíritu de decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es una falacia. Siempre el mejor tiempo es el presente, desde mi punto de vista, pero quizás estamos hablando de cosas que a muchos les están trayendo recuerdos. A mí me emocionan varias de las cosas que han dicho, y también quizá para, si es que de casualidad nos está escuchando algún joven, pues este tipo de juegos le parecerán como verdaderos descubrimientos o extravagancias, ¿no? Extravagancias o algo imposible, ¿no? Pensar. Porque los juegos van cambiando generacionalmente. Exactamente. Estamos hablando de los juegos de hombres, pero yo me acuerdo que los juegos de las mujeres, porque los niños jugábamos lo nuestro y las niñas jugaban lo suyo, como seguramente debe ser siempre en la historia de la humanidad, y las niñas jugaban avión, por supuesto, que ese es un clásico, Claro. que también se pintaba en el pavimento, y jugaban resorte, no sé si se acuerdan Sí, del claro. resorte, Y brincar cuerda también, ¿no? y brincar cuerda, y las Barbies, no sé qué otros, no sé si manejan otro juego de niñas que recuerden, porque ahí también hay que decirlo, a esa edad uno generalmente tiene un desdén por Por el las mundo femenino. Yo no sé si por las chicas, yo diría que en general por esta cosmogonía femenina. También un poco sembrada y también un poco impuesta, ¿no? Porque vivimos en aquellos entonces, o estamos bajo el yugo de no llorarás, o los niños no chillan, ¿no? Ya después con el tiempo te vas dando cuenta de que todo fue una mentira y que por supuesto que chillamos Dicen y que los chillamos hombres no más. deben llorar. Dicen que Por los una hombres... A ver si nos puedes poner esa, Aris. Me siento afortunado porque en la colonia donde yo viví en México, yo debo aclarar primero que yo tuve una infancia muy feliz entre la Ciudad de México, en Villacuapa, en la delegación Tlalpan, y aquí en Morelia. Entonces, yo tenía juegos que eran muy campestres a veces aquí en Morelia, porque en esa época todavía era muy campestre Morelia, y juegos muy citadinos ahí en la Ciudad de México. Perdón, ahí está el látigo de nuestras conciencias. Pero también me siento afortunado porque en el andador donde yo vivía en Villacuapa jugábamos todos con todas las niñas y no teníamos esa delimitación o esa limitación o esa diferencia. No sé, creo que apenas las cosas estaban cambiando, o creo que en la colonia donde yo vivía o las circunstancias socioeconómicas y culturales donde yo vivía no estaba tan marcado este asunto. Entonces con ellas jugábamos prácticamente todo y para mí era muy bonito. ¿En Júpiter o dónde vivías? No, de verdad, pues te digo, en Villacuapa, Avenida La Garita, Andador 12, departamento 3, En entrada. Dinamarca vivías, yo creo. Sí, no. Y- Siempre tan Viene del futuro. progresistas. Viene del Y- futuro. y jugábamos con las niñas todos estos, sobre todo estas cuestiones que eran una remembranza después de ver las Olimpiadas o de ver una película. Salíamos y todos éramos todos los No, personajes. en mi barrio sí. Si jugabas Sí. juegos de niños y brincabas el resorte, es un marica. Así de fácil. Sí, lo entiendo, pero no me tocó eso de manera exacerbada. Claro que sí lo advertí en algún momento, pero yo jugué siempre con todas las niñas del andador. Y en mi caso no faltó la mujer o la jovencita que quería jugar con nosotros o Y fútbol, como le decía. la machorra. Generalmente terminaba siendo la machorra. Marimacha. O marimacha, tienes razón, creo que ese era el ¿A qué término. pendejos? Sí, éramos, sí. ¿verdad? Sí. No, bueno, pero no, fíjate que creo que no nosotros, nosotros No. la aceptábamos, más bien, pues, no sé, incluso hasta los vecinos, o Por niños eso. de otras, la empezaban, porque era Bueno, la que jugaba. entonces corrijo con lo que dije. No es que nosotros fuéramos pendejos, en realidad somos
como especie, ¿no? Ajá. Llegamos a tener ese grado de ceguera y de obnubilencia al grado tal de considerar que una niña que juega con niños es una marimacha. ¿Qué pendejos somos? Sí. Así es. ¿Cómo podemos caer en ese absurdo, en esa ceguera, en ese estereotipo, en esa fabricación Pues esa es la artificial? educación sentimental de muchos niños que tuvimos y que de algún modo algunos ahí medio estamos tratando de quitarnos, pero creo que justamente en esas épocas jugar en la calle o la calle y los juegos también marcaban muy claramente esa diferencia entre niñas y niños, ¿no? En donde las niñas pues era eso, jugar jueguitos fáciles sin problemas, y los niños pues todo nos era permitido. Acuérdense aquel juego también que me acuerdo mucho porque lo jugaban también en la primaria, el del Chinchalagua. Chinchalagua. Que era una cosa así, no Salvaje, ¿no? Era salvaje, o sea, como yo creo que niños mis problemas de neandertales espalda vienen jugando. de ahí. Sí, era así como de Explícalo, neandertales, Víctor. exactamente. Insisto en que hay que explicar un poco esos juegos. Yo no sé qué es eso, No, el Chinchalagua. pero me lo imagino ya. Mira, es dos equipos de unos que 5, 6, Ajá. 7 cada quien. Mátense. No, Les dabas unas espadas. uno se coloca así parado en una pared, en un poste, y los demás nos formamos así, ¿cómo se dice? Inclinados. Inclinados, de cúbito súbito sería, algo así, uno tras de otro, entonces armando digamos, una valla humana de espaldas, ¿no? Y de lo que se trataba es de que uno a uno del otro equipo, corriendo, tratan de llegar hasta lo más adelante. Saltar el mayor y- número de y espadas. quedar sí, sí. montados. Sí, parece como un juego de porros, ¿no? Un partido, eso sí. Sí, Ay, o, se me olvidó el o- nombre o algo. con el que se le conoce en la Ciudad de México. Es látigo, bote pateado. Ay, ahorita me acuerdo. Bueno, ese tenía su grado de salvajez, en donde pues obviamente las Sí, mujeres porque no. esta fila de niños, uno tras otro, era como si fuera el caballo rebotador de los rodeos, ¿no? Bueno, y ahí me acuerdo porque tenía su diversión ya si el equipo contrario lograba montar todos. Ya el siguiente paso era que los que estábamos abajo movernos para tratar de que se cayeran, De y ya tumbarlos. cayendo uno, pues ya terminaba el juego, ¿no? Y hacer cambio. Y yo recuerdo que en ese juego, pues espero no decir nada ofensivo, pero el gordito del grupo era el último. Entonces era pues la carta fuerte, porque si brincaba, decíamos nosotros, derrengar al otro, porque brincaba y ya los demás no podíamos y simplemente caíamos. Y caían gracias derrumbados. al gordito, pues Que ganaba. se el derrumbaba. Sí, todo sí, era el- un juego salvaje. Salvaje. A ver quién muere primero. Que hay que decirlo, ahorita se me ocurre con lo que dices, que los juegos son algo muy serio. Ya viéndolo desde esa perspectiva, porque a la niña la educan para ser la mujer que quiere la sociedad, al niño se le va formando para que se vaya ejercitando en el oficio de macho, y por eso tus juegos son salvajes. Son como cachorros jugando a matar, válgame la analogía. así es. Pero nuestros juegos, que tienen una dosis de salvajismo, te van preparando para construir al macho que no se repliega con nada, y que por supuesto, a pesar de los golpes y las heridas recibidas, no llora. ¿Por qué? Porque los niños no lloran, ¿no? Y te salías con el ojo volteado y... Sí, si uno llegaba a su casa con O con el las clásico. rodillas raspadas, O con el sangrientas, clásico después del chingadazo, ni me dolió. o la mamá pues llegando y te había todo madreado, y pues aguántese, usted quería salir, pues se aguanta, güey, y pues sí, efectivamente, Los porque si pantalones llorabas rotos. no salías al día siguiente. Teníamos los pantalones rotos, las rodillas raspadas, los pantalones a veces llenos de sangre, Sí, la nariz te la Ajá. volteaban una y otra vez. llenos de tierra, a veces descalabrados, muchas Nosotros veces jugábamos descalabrados. no sé si era un juego o era una especie de pelea aceptada entre todos, que era muy fácil, se ponían 20 de un lado y 20 del otro, y a correr
a confrontarse y a estrellarse como si fueran chorros de agua así, ¡paz! Y tenías que hacer esclavos, o sea, como si fueran las guerras floridas de tiempos en Mesoamérica, tenías que hacer esclavos y entonces no podías dejar que te llevaran. ¿Dónde vivías en Escocia? Creo que ¿Dónde? Acueducto era una zona de... En un barrio de guerra. Rusia donde mis amigos le decían los hooligans, por cierto, no sé si les saben. No, pero sí era Más o así, menos. entonces tenías que, no, además de no caer, no dejarte esclavizar, traerte 2 que 3. Hace poco estábamos viendo una serie que se llama Last Kingdom, que seguramente la han visto, y yo veo a los 2 ejércitos y al ejército escocés contra el ejército inglés y de repente ambos hacen la arenga necesaria, levantan la espalda y se lanzan uno contra el otro. Y yo le digo, ponle pausa, le digo a Ángela, ponle pausa. ¡Pum! ¿Qué pasó? ¿Te Es acordás? que me acordé de un juego que yo jugaba de niño, nos matábamos unos a otros, ¿no? Sí, era un barrio salvaje. Además, quiero ya con esto termino mi comentario, perdón por el abuso de la palabra. Vivir en una unidad habitacional, que seguramente tú lo viviste Sí. como a mí, es una infancia muy intensa. No es lo mismo que vivir en un edificio donde hay pocos niños, no es lo mismo que vivir en una casa grande, por mucha convivencia que tengas en la escuela. Vivir en una unidad habitacional llena de casas, con una densidad poblacional preocupante, con familias jóvenes que acceden a los préstamos que esos espacios habitacionales ofrecen, y todos llegamos más o menos chiquitos y todos vamos creciendo al mismo tiempo, es un hoyo express. Es un fenómeno sociológico muy interesante. Todos mis amiguitos, cuando yo era niño, pues lo seguí viendo y lo sigo viendo hasta ahora, pero cuando éramos jóvenes y estábamos como en la efervescencia sexual, era pues pasaba lo que tenía que Basta pasar, ¿no? remitirse al documental de su merced para ver algunos testimonios realmente duros de Yello y su infancia. ¿Han visto una película que se llama El Odio, francesa? No. Si no, se las recomiendo mucho y se las recomiendo a quienes nos están escuchando. Es una película que empieza con una caída de algo, no sé si sabes si es una cámara que va cayendo y dice: esta es la historia de un tipo que iba cayendo de un edificio y conforme iba pasando cada piso se decía: si es que tú traes bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Pero no sabía que el problema no era la caída, sino la llegada al piso. Así empieza la película. Y narra la historia de una unidad habitacional en Francia. Es muy parecido a lo que a mí me tocó vivir en la unidad Acueducto de Guadalupe, en la delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, que es la segunda colonia más grande de la Ciudad de México, solo después de Tlatelolco. Bueno, esa era como mi circunstancia. Eso no quiere decir que no estuvo llena y rodeada de juegos. Es que creo que el entorno sí es muy importante para determinar qué tipo de juegos y qué condiciones hay para esa convivencia, ¿no? Seguramente a Víctor le tocaron condiciones también extraordinarias viviendo en la colonia Bocanegra. Pero fíjate que ahorita me quedé pensando, o más bien pienso que me fui privilegiado, porque mi primera infancia que la viví en la calle Codallos, en el centro, pues no era realmente, yo jamás recuerdo nada malo ahí, o sea, todo estaba bien. Los domingos en la tarde era de fiesta, salíamos niñas a jugar. Pero era la etapa virreinal. Es la calle Codallos, Juan José Codallos. es una calle que está cerca al Seguro Social, a ¿no? la soterránea, ¿no? No, al Seguro Al Social. Seguro Social. Una referencia es donde está ubicado un restaurante Ya no. famoso, bueno, ¿o estaba? Ya se no fue está. hace poco, pasé por Estamos ahí. ya hablando no de está. Morelia otra vez. Del cual, ¿cómo se llama? Algo de la hebilla, la herradura. Que venden una carne y ahorita Que me venden acuerdo. costillas. ¿No era la Palmera? El asadón, algo así. Bueno, La esa fue, yunta.
No, ¿El yugo? el yugo. El El yugo. yugo, sí. El yugo. El yugo. De hecho, donde estaba el yugo, si ya no es que existe, Sí mi existe. madre tenía ahí estaba su tienda de abarrotes durante un tiempo y nosotros vivíamos dos casas después, más arriba. Y esa era nuestra calle de juegos y la que baja. Que por cierto, en otra situación, no hace mucho fui o pasé. Y para mí la veo y es una callecita y me acuerdo en mi infancia era un mundo, era realmente una Lo cosa veíamos las cosas más grandes, ¿no? totalmente ¿Y grande. viajas cuando ves la callecita, viajas? Cuando pisas ese territorio del pasado, ¿viajas? Totalmente. Y la otra infancia, nada más para terminar, me tocó en la colonia Boca Negra. Y cuando llegamos ahí, pues estaba en pleno crecimiento. De hecho, yo recuerdo que en la manzana donde vivíamos prácticamente había, creo, 2 casas. Entonces, todo lo que nos rodeaba era lotes baldíos. Poco a poco se fueron construyendo. Pero los amigos que nos hicimos de esa calle, Tomás Esteves, pues durante algunos años de esa infancia y preadolescencia, teníamos ese paisaje, esa posibilidad de tener enfrente un gran terreno donde jugábamos fútbol y ahí hacíamos las canchas de cuando era de béisbol, me acuerdo que alguna vez jugamos un partido contra la colonia Molino de Parras, ahí, o sea, entonces fue todo un acontecimiento. Sí. Claro, era para nada profesional, o sea, casi diría que el bat eran palos de escoba, Qué casi. bonito. Pero y les voy a decir por qué, porque en realidad cuando empezábamos sí jugábamos nosotros con un palo escoba y una pelota de esas de esponja que si le pegabas la mandabas hasta en casa la chingada. Pero luego el carpintero de la colonia al vernos se compadeció y un Y día les llegó hizo y nos hizo un 3 bat. bats, así ya digamos más de en forma y con esos pues nos duraron varios sí. años, ¿no? Y lo mismo me acuerdo del ¿cómo se llama? El de los... ¿El peletero? No, el de... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. ¿Pero qué? Las- ¿Cómo se llama? el ¿Qué? manopla. De los fierros, que hace cosas con fierros. Herrero. El herrero El herrero. nos ayudaba y nos hacía las puertas para las puertecitas y así muy bien logrado. Las Entonces, puertecitas hay que explicar que son las porterías. las porterías chiquitas. Ah, ok. Entonces las eran de metal que él nos hacía y nosotros le poníamos mi No. madre, hasta donde me recuerdo. Él ya viene nos- del futuro y tú vienes del paraíso. y yo vengo de una infancia fifí. No, yo creo que sí, puedo decir que sí éramos una colonia, bueno, clase media por ahí, pero eso no importaba porque en realidad a la mera hora de los juegos confluíamos amiguitos que vivían, pues que digamos, tenían otro tipo de O sea, vida más. sí podían jugar los niños Y todos con convivíamos menos sin ningún recursos, problema. pero las niñas no. A ver si nos puedes poner No, la las- de Las niñas no. el himno de una generación de aquel entonces. No es el gran himno, pero no me lo van a poder negar. Claridad de Menudo. No, eso ya es 80s, por favor. No. Estamos Bueno, todavía jugábamos. Oye, pero es que tú eres más grande que nosotros. Se nos olvidó, Bueno, creo se que nos olvidó explicar eso. yo por ya el- estaba en la prepa. Ya estabas en la chinga. universidad Yo ya tenía otro tipo de y juegos. la bailabas. O buscaba otro tipo de juegos. ¿Saben que Oye, y eso que te sabes la coreografía, ¿eh? No, O sea, la bailabas en la pues prepa. más bien borracho intento siempre bailarlo. en qué reparé en esta oportunidad? En que no me daba cuenta que jugábamos muchas cosas que tenían que ver con la televisión. ¿Sí? Claro, porque A ver. era nuestro Big Brother, ¿no? Ajá, nos reflejábamos en eso, ¿no? Veíamos la película y salíamos a jugar la película. Los Juegos Olímpicos, los replicábamos, el Sí, fútbol. Claro, todo- porque la tele era la luz en el púlpito, era incluso con el este sol. tipo de grupos pop. Claro. Yo creo que Menudo fue el primer grupo, ¿cómo les llaman? The Boys. Boys Band. por eso, por que el hubo en poder el que mundo, tenía. ¿no? Antes que, bueno, no, estaban los Michaels, los Jackson Five. Por Pero eso, bueno. por el poder que tenía la televisión, es que Chabelo fue un éxito en México. Sí. Porque no había otros canales, estaba muy acotada la programación a Televisa, La y mediación. Chabelo se concentró en el tema de los juguetes de los niños. Y ahí las grandes marcas invertían en Chabelo, por eso salía Acme, no, Mattel. Mattel, Apache,
Avalancha no sé quién. Los chocolates Carlos V. Lady Di, no, Lili Ledi, ¿se acuerdan de Lili una Ledi. marca que fue antes de Mattel, que era una marca mexicana, Sí. que se llamaba Lili La Ledi, de y que por cierto Lagrimitas, después... Lagrimitas, Sí, Lili Ledi. fue una marca mexicana de juguetes muy creativa que tuvo grandes éxitos, entre ellos Lagrimitas Lili Ledi, que era una muñequita que derramaba agua por sus ojitos. Llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear, a jugar, a comer, ¿cómo jugar? Tú te la sabes. Y también estaban estos otros juegos científicos, estas cajitas Mi alegría. mágicas, mi alegría. Mi alegría. Entonces, y algo que con lo que me congratulo en este momento es recordar que había varias marcas de juguetes mexicanas y había muchos juguetes que eran elaborados en México, que ahora pues no lo veo son tanto, otras ¿no? cosas que más bien para nosotros son exotismos. ¿Se acuerdan de los castillos? Del Exin Castillo. Exim. Sí. Antes de los, ¿cómo se llaman estos? Los Playmobil. Los Playmobil, ¿no? Playmobil. Mira, me las sé todas, ¿eh? Todas las te digo. A ver, ponme otra. Estás en todo. A ver, pregúntame otra de juguetes. ¿Se acuerdan de es una los transición de los juguetes de nuestros padres, que eran como más rústicos o más rupestres, como las Mi pap- lanchitas de vapor? o los... ¿Te acuerdan del juego del tacón? No. El juego del tacón, le quitaban el tacón a un zapato, hacían un cuadrado con gis y ponían monedas adentro del cuadrado. El juego era con el tacón lanzarlo de tal manera que golpeara la moneda en un ángulo y ¡pum! Saliera disparada hacia afuera del Y cuadro. si sacabas la moneda era tuya. Te quedabas con todas las monedas que sacaras del cuadro. Una vez estaba yo con mis amigos jugando eso, ahí batallando, porque pues era... Ya existía el Atari, como iba a estar jugando eso. Y me acuerdo que llega mi papá de trabajar con su portafolio y le brillaron los ojos. Me acuerdo la mirada de mi papá. Dice, ¡oh! Tacón. Así, estiró la mano, se fue como hipnotizado donde estábamos. Yo le di el tacón y empieza... ¡Pa! 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 5 monedas de 5 tiros. Que era también un vago, ¿no? Y eran los juegos que él jugaba, ¿no? Había otro que, no sé si recuerdan, en México le decíamos el bolillo. Afilabas, cortabas un pedacito de palo de escoba y lo afilabas de las dos puntas. Ajá. Cavabas un hoyo en el piso, en el suelo de tierra, y inclinabas el palito. palo en el hoyo, Y con pedazo de madera. golpeabas con otro palo la punta y Al saltar le le pegaba. brincabas. Aquí le Perdón, llamábamos pegabas. belly. Belly. Y algo se decía belly para revivir, belly para morir, ¿no? Ajá. Yo nunca lo jugué, nunca me gustó. Y Bolillo debo decir educativo. ahorita que también declarar públicamente que yo nunca fui vago para nada. O sea, realmente era como en el dominó, siempre fui buen compañero. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Era un programa infantil que se llamaba El Tesoro del Saber. Mira, ya si te estás poniendo tan rudo, Aristides, a mí ponme la de Patas Verdes, la de soy un sapo galán No, pero simpático. ¿saben dónde descubrí el Patas rock Verdes yo? soy yo. Con la canción de Le Coloco. Ay, esa si me es buena. permites, no le puedo... Nubes, ra, Sí. basura, ra. Si me permites el tema del Le Coloco, yo creo que ahí descubrí el rock and roll antes que a los Beatles y que a Y Queen. Smug. Gran personaje le coloco, ¿no? Era el Le Coloco, O sea, era ustedes el eran bien destructor siniestro. rudotes en la calle, pero viendo la tele de bien ñoños. A ver, Veían otra todo vez, eso. Vic. Tienes 20 años más que nosotros. Nosotros éramos unos bebés cuando pasaba No, de Odisea todos Burbujas. modos, güey. yo jamás, yo veía algo loquísimo como la Pantera Rosa, era lo único. Bueno, casi pero que ya tenías veía. 18 años, ya ibas al 18. cine. Al 18, güey. Sí, tu novia te decía, ya deja la Pantera Rosa. Ya. Sí, o tú, o yo, o la Pantera Rosa, o, O la yo. Pantera Rosa o yo. No, creo que en esa época muy pocas novias hubo. No creo que ninguna, güey. Pero bueno, esa es otra historia. Más Eso triste. es parte de otro tipo de Mucho juego. Bueno, más triste. de la en vida. esas generaciones se decía mucho que se jugaba al papá y a la mamá y ya era un No juego había- que de repente no te dejaban jugar porque Sí. implicaba ya asuntos de índole sexosa. Había algunos juegos muy peligrosos. Pareciera que conté los juegos
peligrosos de mi infancia, pero yo recuerdo uno que era una verdadera bestialidad. Y me van a decir si no, era como una especie de castigo de otro juego, no recuerdo de cuál. Ah, bueno, ese juego De que las tú dices cartas. que eran como celditas que pintaban y que lanzaban una pelota, en México, al menos en mi colonia, se le conocía como hoyos. Entonces lanzabas la Ujú. pelota, caía en tu hoyo, que escarbabas en la tierra, y a correr todos. Y entonces le pegabas a alguien, ibas y venías, el que llegaba y pisaba su hoyo se salvaba, y el que llegara al Así es. final se le ponía adentro de su hoyito un hijo. Exactamente, así es. A los 5 hijos, ¿Con qué como hacían en la ese? vi- como en la con- vida con real. qué representaban al hijo? Era una piedrita o un pedazo una de piedrita. papel higiénico mojado, ¿no? Así. Eso no lo recuerdo, con una piedrita así. Y como en la vida real, a los 5 o a los 10 hijos, ya no tenías vida, tenías que morir. Mejor morir. Y te paraban, te ponían como si fuera un paredón en una pared, pero de espaldas, y todos tenían que lanzarte la pelota y pegarte en el tronco. Así Si es. te pegaban en la cabeza o en las manos o en las piernas, se quitaba ese y te te ponías. fletabas tú al paredón. Así era, exactamente. Así se empezaba a poner, pero como el juego podía prolongarse durante días, los castigos iban creciendo en magnitud a tal grado que en cierto nivel del juego ya no te ponías de espaldas, Era ya de era, frente. te pones de frente, y entonces ya no eran pelotas, a veces eran piedras, porque hay que decirlo, de niños, y creo que eso ha sido una constante, los niños son muy crueles, somos muy crueles, no tenemos como ese límite. Bueno, el castigo final que yo recuerdo era la famosa ley del poste. ¿No le suena? Creo que era así una especie de caballo, Ajá. de potro de la Edad Media, en el poste Exacto. contra tus Ah, claro. testículos. Sí, sí, Van a escuchar a ustedes, queridos radioescuchas de nuestra canica azul, el castigo más cruel que yo recuerdo. Que De los juegos. Te que agarraban jugábamos. de las Iron manos. Maiden para Así, música bueno, de sí, sí, fondo. 666. the number of the beast. Sí, porque viene el castigo de la ley del poste. Te agarraban 2 de una mano, 2 de otra, 3 de una pierna y otros 3 de otra pierna. Y Te abrían estrellaban. las piernas y te proyectaban Contra el contra poste. un poste, un árbol, un palo de estacionamiento. Era una verdadera Salvajada. salvajada. Más algunos otros accidentes. Ahí está la canción de Le Coloco Netza que pediste. Yo me acuerdo también algo así, lo más salvaje quizá que me tocó eran los famosos sellazos. Como que después de jugar fútbol ahí pues de repente ya nos aburríamos y era jugarse, es decir, simplemente en la calle poner la pelota y quien se acercara tirarla hacia los demás de la manera más fuerte posible. Pero pues la cosa es que había 2 o 3 amigos que sí le tiraban con todo, entonces era bastante... Y valga decir que en esa época los balones eran más pesados. Y además, Sí. en época de lluvia, pues el castigo era pues el doble de Eso es un doloroso. gran mensaje para la infancia de hoy y para los niños de hoy. Niños, muchachos, No intenten eso. los balones de antes pesaban 4, 5 y hasta 10 veces más. Porque los de nuestros papás, de yo cuero. recuerdo que los de un balón que tenía mi papá que era de cuero, se mojaba y era imposible patearlo. Parece que estabas pateando una pelota de boliche. A mí me tocó todavía como que era imitación de cuero, pero cuando se mojaban eran cafés. Sí. Era Se café, mojaban, sí. era sí, Muy era pesado. realmente Y lo muy que daría pesado. yo por un balón así. en mi vida. Creo que en La Piedad, Michoacán, hay fábricas de balones y ahí todavía alguien te podría fabricar uno de ese tipo. No, pero No comprar creo. uno viejo, eso es lo que está chido. Yo soy fetichista, ¿no? Pues Si no, en Amazon. internet Mira, en debe Amazon estar. lo voy a encontrar. Ahorita van a llegar muchas ofertas. Es la diferencia que antes nos imaginábamos o queríamos algo y no lo teníamos de manera inmediata. E incluso las películas nos llegaban, yo no sé si estoy mintiendo o no, pero
creo quiero rememorar que una película duraba en llegar a México, una película que se estrenaba en Estados Unidos llegaba a México 6 meses o un año después. No sé si sea cierto esto, Sí, pero creo que me sí, parece tengo que la así era. Los discos, la música también nos llegaba muy tarde. De hecho, pues muchos éxitos solamente los escuchábamos en la radio después de un tiempo que ya se habían estrenado en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también a cambio esos éxitos duraban muchísimo tiempo en nuestras radios. Las películas solían estar en cartelera meses. Ya una vez que llegaban, pues tenías la oportunidad. E incluso también había otra cosa, se proyectaban, digamos, 6 meses, un año, y luego el siguiente año otra vez esa misma, que generalmente eran de temporada ahí de Semana Santa, de vacaciones de verano, etcétera. Esto lo pongo en la mesa como una referencia de esa época, pero creo que nos daría para hacer un programa al respecto, ¿no? De cómo esa recreación que teníamos era más duradera y consistía en otras lógicas, incluso de mercado, que de las de ahora. Pero no me quiero desviar tanto de la cuestión que nos trajo aquí del juego. Pues es que también, en mi caso, también ir al cine era un juego, esa era parte de un juego, ¿no? O sea, no era una actividad frecuente. Aunque ahorita recuerdo, pues quizá el juego estaba más en las matinés de los sábados y domingos. Pues aquí, ¿quién no fue a una matiné a ver películas del Santo? Es que de hecho ya no existen las matinés. Y ahí, ¿tú nunca fuiste? ¿No te oyes? No te escuchas, Yeyo. Que yo nunca fui a una matiné a ver una película del Santo, perdón. Pero si serio? fuiste a alguna matiné alguna vez. Sí, pero creo que eran películas de Capulina. Había muchas películas ¿Qué, de... ¿qué Bueno. tienes contra Capulina? No. Todo, pero creo El que... rey del humor blanco. No, creo Era que el rey del es humor algo blanco, con lo ¿no? que no puedo de verdad. No, o yo sea, de niño tampoco podía. ni ahora, o sea, Se yo... me hacía lo más O sea, tontorrón si hay algo que pueda no puedo soportar es a Capulina. Yo compraba, tengo que confesar, digo ya que pues, Capulinita. finalmente han pasado más de 40 años y ya no importa, el pasado ya se fue. Yo juntaba mi dinero y iba al puesto de periódicos y me compraba unos tomos Salvat de la Segunda Guerra Mundial que se coleccionaban Ajá. y me alcanzaba para comprar un Capulinita, que eran unos así chiquitos. Y Hitler y me Capulina compraba juntos por primera vez. un titán de toronja, que era un refresco que se vendía allá en México, Aquí también había titán. y me encerraba en mi cuarto y adiós el Hoy mundo, ¿eh? los chilangos creen que nada más había refrescos allá, ¿ves? No, es que las marcas de refresco cambian. A ver, en México no hay Premio. Aquí había en Michoacán un refresco que se llamaba Premio. Aquí En había Uruapan. caballitos, por ejemplo, y allá creo que no. En México nunca conocimos la Yoli, que era un refresco de Acapulco. Los refrescos tienen Pero su si los localidad. chilangos se la pasaban en Acapulco. ¿cómo? Bueno, sí, es cierto. Lo conocíamos cuando íbamos hasta allá, hasta que bendito sea Dios, la compró la Coca. Y entonces se distribuyó hasta Turquía. La Yoli. ¿Se acuerdan del Orange Crush y del Lemon Crush? Ujú. Esos, aquí había una fábrica, no sé si en el DF había. Aquí. O después, no sé. No. O sea, en Orange Crush sí había. Ah, ok. Mi papá siempre se come el menudo, que allá es la pancita. Para mi papá va junto con pegado pancita con mundet roja. Ujú. El otro día lo traje aquí al magnate del menudo y pide una así con pura panza y callo y una mundet roja. Yo, híjole, ¿qué hice? Traje a mi papá a un lugar donde no hay mundet roja, ¿ves? ¿Y tú ubicas la mundet roja? Es un refresco color como Granada. como granada, pero de los Avengers, así de película de HD. Es una cosa que parece que Sí. si te la tomas va a ser Radioactiva. peligrosa, ¿no? Radioactiva. Bueno, Como el jarabe de aquella. Sí. Es como un jarabe, Sí, exactamente. sí, sí. ¿Y aquí nunca ha habido eso? no, tienes razón. Bueno, pero ahora que hablas del Capulinita, creo que algo importante de nuestra niñez, no sé si era parte del juego o no, eran las historietas que veíamos. Tarzán, Memín Pingüín, Chanok. Pero eso, Chanok.
es otra historia. Ok, me parece Y bien. vamos a creo que dejarlo sí. para el siguiente capítulo, ¿qué les parece? De nuestra canica azul. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan ñoño? Pero está bien, nuestra canica azul, poético. Ya nos vamos. Gracias por acompañarnos al primer podcast de nuestra canica azul. Nos despedimos de ustedes Víctor Rodríguez. Y Netza Ábalos. y Yeyo, y gracias a Aristides, que como siempre Gracias. estuvo muy acertado con la música hasta que se le fue el internet. Ahí nos vemos. Adiós. Estamos siempre todos aquí, nunca salimos de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar. Problemas y presiones siempre son lo mismo, pero me vale, yo me voy a emborrachar.